Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de acompañar a la fe de obras. Los hijos de Dios tenemos el precioso don de la salvación y la promesa de que el Señor nos acompaña en el peregrinaje de nuestra vida hasta que nos encontremos finalmente con Él. Pero en ese camino que es la vida cristiana, surgen problemas y adversidades. El hecho de ser cristianos no nos libra de pasar por enfermedades, accidentes, infortunios, calamidades, etc. La vida del cristiano no es de color rosa. Es una vida de fe en las promesas de Dios frente a todo lo que podemos encontrarnos en el camino que nos conduce a nuestra reunión gloriosa en el más allá con Él. Pero esa fe debe ser genuina. Y la fe verdadera siempre actúa en la dirección marcada por Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 14, vemos como Dios dio a su pueblo el mandato de tener fe y obras. Veamos el contexto de este mandato. El pueblo redimido por Dios puede pasar por situaciones difíciles. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto por el gran poder de la gracia de Dios. La gracia de Dios para con el pueblo de Israel juzgó y castigó el pecado egipcio con dureza, mediante 10 plagas sobre el pecado y sobre los dioses egipcios. Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Así pues, ellos jamás debían olvidar su liberación, su redención. Debían hablar de ella con fe a sus hijos, a sus nietos. Éxodo 13, 14 al 15. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Debemos tener, los redimidos, una conciencia de la salvación de Dios como de un relato salvífico, liberador, como la salvación de Dios en Cristo, así como fue la salvación de Dios para los hebreos, fue de, del pecado, fue de todo aquello que nos esclaviza, que nos lleva a una servidumbre al mal. Dios libertó a Israel como Dios nos libertó a nosotros en Cristo. Y esa gracia de Dios que conducía al pueblo de Israel después de su liberación a la tierra prometida, lo hacía, la llevaba al pueblo, los guiaba por el camino más adecuado, por el camino más bueno para ellos, aunque este resultaba ser el más largo y duro. No siempre el camino de Dios es el más bueno según la perspectiva humana. De hecho, Jesús habla del camino suyo, del camino de los cristianos, de sus discípulos, como un camino estrecho. El camino cristiano, ser cristiano, puede ser en algún momento un camino estrecho. El camino por el que Dios llevaba a los israelitas era un camino por el desierto, duro, un camino áspero, pero era el más adecuado. Y en ese camino, Éxodo 13, 17 al 18, se nos dice que Faraón dejó ir al pueblo y Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, el camino más corto, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, para que el pueblo no se arrepienta, para que no vuelva atrás. Por eso Dios permite pruebas en la vida de los cristianos,
para que éstas nos afiancen en la fe, nos afiancen en el compromiso con Él, en la dependencia de Él, para que no volvamos atrás. En ese camino, Dios acompañaba a los israelitas con su protección y cuidado en todo tiempo y situación. Y lo hacía de la siguiente manera. Éxodo 13, 21 al 22. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios estaba con ellos, y para que ellos tuvieran conciencia de esa presencia, les dio unos símbolos de estar con ellos, de su presencia. De día una columna de nube y de noche una columna de fuego. La columna sobre el pueblo indicaba la presencia de Dios. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Dios estaba con ellos. No era necesario esto de la columna, pero como ustedes saben que el pueblo, aquel que salió de Egipto era un pueblo incrédulo, un pueblo rebelde, Dios quiso fomentar su fe, llevarles a creer de verdad, y entre tantas maravillas que Dios desplegó para con los hebreos, otra más fue esta de las columnas de nube y de fuego. En cualquier caso, Dios iba con ellos, les acompañaba con su protección, con su cuidado, en todo tiempo y situación. Igual sucede con los cristianos. Dios nos ha liberado de nuestro pecado y Jesús dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar rumbo a las moradas eternas. Pero poco después de su liberación de Egipto, pasaron por una situación muy difícil. Muy poco después de salir, se encontraron con un grande y grave problema. Faraón se había arrepentido de haber liberado al pueblo de Israel. Éxodo 14:5 fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ellos se arrepintieron, Faraón y los suyos, de haber liberado a Israel. Y esta rabia, este sentimiento, se volvió contra los hebreos. Faraón persiguió a los hebreos con su ejército, con su poderoso ejército, con el objetivo de volver a recuperarlos como esclavos, de hacer algún escarmiento, matar a muchos como escarmiento y a la gran masa, a la gran mayoría, volverlos a Egipto para seguir con ellos como mano de obra esclava para sus obras, las obras, nunca mejor dicho, faraónicas. Éxodo 14:6 al 8. Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Toda la maquinaria de guerra de los egipcios, la maquinaria de guerra más moderna de aquellos tiempos, estos carros de combate, estos carros de guerra, fue desplegada por Faraón para atacar a Israel, para hacerles el daño necesario y volver a esclavizarlos. Y para ello los arrinconó con su ejército frente al Mar Rojo, en la zona de Pi-Hairot. Éxodo 14:9. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot. Éxodo 14:3. Faraón dijo: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Así pues tenían
delante el mar, el agua, y detrás tenían el desierto y a los egipcios. Ante esta situación de grave peligro, el pueblo de Israel y el mismo Moisés clamaron a Dios. Clamaron. Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y clamaron a Jehová. El pueblo clamó con angustia, con miedo, con temor, y Moisés clamó con fe. Pero unos y otros clamaron a Dios en su angustia, buscaron a Dios. Y Dios, en ese momento, les dio un mandato. Les dio el mandato de acompañar a la fe de su clamor, acompañarla de obras. Por lo general, los creyentes debemos clamar a Dios cuando pasamos por angustias, problemas, dificultades, cuando las cosas se vuelven cuesta arriba, debemos clamar a Dios. Es lo que generalmente la palabra nos enseña y es lo que generalmente hacemos los creyentes. El clamor es, por tanto, el instinto propio de aquel que se encuentra en aflicción. Y también es el deseo de Dios para sus hijos que sufren. El Señor nos pide que oremos, que pidamos, que busquemos, que llamemos cuando nos encontramos en dificultad. En el Salmo 27, versículo 7 se dice: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Y en Mateo 7, 7 al 8 se dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por tanto, es el clamor la primera iniciativa que tiene un creyente en su dificultad, y es el clamor, el deseo de Dios para sus hijos. El clamor a Él, el orar a Él, el hablar con Él, el pedirle, el suplicarle. Es tanto el deseo de Dios como el intento primero del creyente en su dificultad. Y en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, Dios responde a nuestras necesidades, a nuestras dificultades, solo en atención a nuestro clamor de fe. La mayor parte de las veces en las que pasamos problemas o tenemos necesidades, sencillamente con nuestro clamor de fe Dios atiende nuestras oraciones. En Éxodo 3:7 se dice: dijo Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En el primer momento de clamor de los israelitas de su opresión egipcia, en el primer momento de clamor, Dios oyó. Y Dios decidió librarles, salvarles, sencillamente porque clamaron a Él. Así pues, en muchos momentos, en muchas ocasiones, Dios nos ayuda sencillamente por nuestro clamor. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré en la tierra. Isaías 30:15. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En definitiva, en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, no tenemos que hacer otra cosa sino clamar a Dios en quietud y confianza, en reposo, es decir, sin intentar hacer nada más que volcar nuestro corazón humillados, necesitados, angustiados ante Dios.
Pero cuando clamamos a Dios y Dios responde, sí pide que haya Dios algo en nuestro corazón. Fe. Todo clamor a Dios debe ir acompañado de fe. El pueblo de Israel pidió ayuda a Dios con miedo, con amargura e ingratitud, sin fe, en este caso que consideramos, y sin fe no hay respuesta a las oraciones. Éxodo 14, 10 al 12. Cuando los egipcios venían tras ellos, los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir. La actitud del pueblo de Israel no fue buena, nada buena. Ni siquiera tuvieron fe. Clamaron sin fe. Es más, clamaron con una actitud de queja, de crítica, de murmuración, de menosprecio de la obra que Dios había hecho de salvación. Así pues, en este caso, la única fe que existía era la de Moisés. Era una fe vicaria, la de Moisés. Moisés pedía con fe, el único que pedía con fe era él. Y esto es algo muy importante, la fe. Había por lo menos alguien, en este caso el líder del pueblo de Dios, el que les había liberado en nombre de Dios, tenía fe. Y bueno, en este caso Dios admitió la fe de Moisés, porque sin fe él no da nada. Dice Santiago 1, 5 al 7, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Sin fe, Dios no da nada. El pueblo de Israel clamó a Dios, Moisés clamó a Dios. El pueblo no tenía fe, pero Moisés sí tenía fe. Solo Moisés clamó con fe, exhortando al pueblo a que esperase en la salvación de Dios. Mirad, Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Está claro que Moisés tenía fe, y además una gran fe, y él así lo transmite al pueblo. No temáis, estad firmes, ved la salvación de Dios. Esto es evidentemente una gran muestra de fe por parte de Moisés. Pero entonces, si Moisés tenía fe, aunque sea él tenía fe, y Dios aceptaba la fe de Moisés en este momento, en esta ocasión, vicariamente, ¿dónde estaba el problema en el clamor de Moisés? Pues es que hay momentos, por lo general Dios pide que oremos con fe, por lo general. Y Dios concede las cosas sencillamente porque oramos con fe. Pero hay momentos, y este era el momento, en los que Dios espera de los suyos que acompañen al clamor de fe con obras. Por lo general, Dios responde a nuestras necesidades y peticiones sencillamente por orar con fe, por lo general, pero en ocasiones, además de fe, que en este caso, como hemos dicho, era una fe vicaria, la de Moisés, pero en este caso, esta ocasión era esa extraordinaria en la que Dios, además de obras,
de fe quiere obras. Por tanto, claro que siempre debemos clamar con fe. Pero recordemos lo que dice Santiago. Santiago 2, 14 y 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí encontramos cómo la fe verdadera, la fe genuina, la fe que Dios quiere de los suyos, en todo tiempo y circunstancia, especialmente cuando clamamos a Él por algo. Esa fe genuina debe tener obras. Debe tener obras antes del problema, durante el problema y después del problema. Siempre debe tener. Pero hay momentos en que Dios requiere obras, además de fe. Así pues, lo que Moisés y el pueblo necesitaban era una fe que perseverase en el seguimiento del camino marcado por Dios. Esta era la obra que Dios quería, una perseverancia en el camino que Dios había trazado, marcado de antemano al pueblo. Independientemente de lo que tuvieran por delante, independientemente de que tuvieran un mar por delante, Dios quería que ellos marchasen. Y por eso en Éxodo 14:15 aparece este mandato de acompañar a la fe de obras. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios no está diciendo en estas palabras que no deben clamar en general a Él. Siempre tenemos que clamar a Él cuando tenemos problemas. Pero en este momento, el clamor debía de ir acompañado de una actitud de marcha, de movimiento, de fe que prosigue a la meta, de fe que persevera en el camino. A veces los problemas nos hacen parar en el seguimiento del Señor, parar para reflexionar, parar por miedo, parar por dudas, pero paramos. Y es como si fuéramos unos ciclistas que están haciendo una carrera y deben de beber agua y deben de comer, pero deben de beber agua y comer siguiendo la carrera. No pueden parar para comer y beber, tienen que hacerlo en la carrera. Así pues, hay momentos de nuestra vida cristiana en los que Dios quiere que aquello que necesitamos, aquello por lo que clamamos con fe, lo recibamos de Él mientras marchamos, mientras caminamos, mientras vivimos la fe, mientras persistimos en ser y parecer cristianos, en obedecer, en hacer su voluntad. Hay cristianos que creen que está justificado en ciertos momentos hacer como una parada. Bueno, ahora no puedo leer la Biblia, no puedo orar porque estoy enfermo, estoy malo. Ahora no puedo ir al culto porque estoy pasando por una situación difícil. Cuando me recupere, volveré a ir, volveré a recuperar mi ritmo con el Señor. Hay creyentes que creen que en ciertos momentos de la vida difíciles está justificado parar, hacer un alto en la relación con Dios, en el seguimiento de Dios, en el compromiso con Él. Y no, no es así, es un error. Hay ayudas de parte de Dios que se reciben en quietud y en reposo. Y hay ayudas de parte de Dios que se reciben en en obediencia, en perseverancia. Y este era el caso.
di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Esto habría que leerlo. ¿Por qué clamas solamente a mí? ¿Por qué clamas solamente? Clamar está bien, pero ¿por qué clamas solamente? Y estáis ahí quietos. Di a los hijos de Israel que marchen. Y para tener esta actitud que el Señor les pide a los israelitas y al propio Moisés, de esperar su ayuda en movimiento, es necesario recordar siempre la enseñanza de la palabra de Dios. Éxodo 14, 1 al 4. Habló Jehová a Moisés: di a los hijos de Israel que acampen delante de Pi-hahirot, junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endulceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Dios les dijo que llegaran hasta esta zona, Pi-hahirot, y acamparan allí. Y acamparan allí para que el ejército de Faraón les diera alcance, les alcanzara. Ellos necesitaban ver el problema de cerca, tenerlo enfrente, para darse cuenta de la magnitud del peligro, por un lado, pero también de la magnitud de la liberación de Dios, por otro. El pueblo de Dios había experimentado los prodigios y maravillas de Dios en Egipto, en la liberación, con las plagas, pero aquel pueblo no había terminado de asimilar todo aquello y de creer en Dios como un ser todopoderoso, grande, un Dios que todo lo puede, para el que no hay nada imposible. No habían terminado de ver así a Dios. Por eso necesitaban, para continuar en esa marcha hacia la tierra prometida, necesitaban una demostración más del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Necesitaban otro, otro momento con Dios de poder y de gracia que fortaleciese su incipiente fe. Por eso Dios los llevó hasta ese lugar. Justo en ese lugar, curiosamente, Pi-hahirot es la zona donde el mar Rojo es más estrecho y donde, si Dios tiene que separar las aguas y producir eh, un espacio seco para que el pueblo cruce, es el espacio más corto. Por tanto, no es casualidad que Dios los llevase allí, a esa zona. Si ustedes miran un mapa del Mar Rojo, verán que el Mar Rojo tiene diferentes anchos en su recorrido, y ahí, en esa zona, es donde tiene el nivel más estrecho del curso del río y de la parte del mar también. Por tanto, Dios les llevó allí con un propósito, y Dios nos salva y nos conduce por su senda y permite problemas con un propósito. Un propósito. El propósito es que no nos olvidemos de que el Dios que nos ha salvado es todopoderoso. Que para Él no hay nada difícil o imposible. Y que si Dios puede liberar de Egipto con 10 plagas maravillosas, puede liberarnos ahora de Faraón, que nos tiene acorralados frente al mar. Si Dios ha dado a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos hará daño? ¿Quién podrá hacer que nos perdamos? ¿Quién? Nada ni nadie. Nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor de Dios. Así pues, Dios quería que Moisés y el pueblo vieran a Faraón ahora como perseguidor, como peligro, que lo vieran humillado
y quebrantado bajo la poderosa mano de Dios. Dios quería que Faraón como enemigo fuese extirpado. La humillación en Egipto que dio lugar a la liberación no fue suficiente para acabar con el problema. Faraón seguía vivo, poderoso, con su ejército, como vemos, y aquel peligro debía ser erradicado. Y ese encuentro entre Faraón y el pueblo de Israel junto al Mar Rojo tiene el propósito de parte de Dios de cortar para siempre aquel peligro. Y Dios quería que su pueblo lo viera. Dios quería que su pueblo viera el poder de Dios una vez más. Y por eso es que les pide que, además de clamar con fe, muestren sus obras de fe, muestren su confianza en Dios y muestren sus obras de fe y confianza marchando, en movimiento, poniéndose en marcha. Es decir, Dios les llevó hasta allí para que Faraón les alcanzase y ahora, ante el peligro, no tenían que hacer otra cosa sino clamar, ya lo habían hecho, y ahora ponerse en movimiento. Clamar y creer con obras, es decir, ponerse en movimiento, confiando en Dios. El Dios que nos ha traído hasta aquí nos mantendrá junto a Él, nos liberará también de este peligro. No importa el obstáculo, no importa el obstáculo que pueda surgir en el camino del pueblo de Dios, a nivel colectivo o de un creyente a nivel individual. No importa el tipo de obstáculo. El Dios que nos salva y que para ello despliega todo su poder, también puede librarnos de cualquier problema. Éxodo 14, 16 al 17, Dios le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Este era el mandato de Dios. Creed en lo que voy a hacer y confiad, poniéndoos en marcha. Tú, Moisés, con tu vara toca el mar, divide el mar, y el pueblo que se ponga en camino por en medio del mar en seco y cruce al otro lado. Solo mediante la fe que obra, solo mediante la fe en movimiento, veremos cómo el poder de la gracia de Dios abre ante nosotros el mar de nuestros problemas. Solo mediante la fe en movimiento veremos cómo Dios abre el mar de nuestras dificultades para que pasemos triunfantes por en medio de ellos. Hemos hablado, hermanos y amigos, del mandato de acompañar a la fe de obras. Y hemos visto cómo el pueblo redimido por Dios puede pasar por situaciones difíciles. El pueblo de Israel, liberado de Egipto por el gran poder de la gracia de Dios, era conducido a la tierra prometida por el camino adecuado para ellos. Camino que era el más largo y duro, pero era el conveniente en los planes y propósitos de Dios. Así pues, en el inicio de su marcha, en el inicio del viaje a la tierra prometida,
se encontraron en una situación difícil e inesperada. Faraón quería llevarles por la fuerza a Egipto y clamaron a Dios. Los creyentes, los hijos de Dios, podemos pasar por momentos difíciles en nuestro seguimiento del Señor por su camino. Y en esa situación, Dios les dio el mandato de acompañar a la fe de su clamor con obras. Por lo general, los creyentes debemos clamar a Dios en nuestras angustias. Pero es necesario que al orar a Dios lo hagamos con fe. Sin fe jamás recibiremos nada de Él. Por lo general, Dios responde a nuestros problemas y necesidades mediante respuestas a lo que pedimos, a lo que necesitamos, en reposo y descanso, es decir, sencillamente porque le pedimos. Pero hay momentos, hay situaciones en los que Dios quiere y requiere de nosotros que además de fe, tengamos obras. Es decir, que tengamos una fe en movimiento, una fe en su palabra, una fe que actúe, pues sólo así veremos su gracia y poder en nosotros. En Éxodo 14, 21 al 23, 27 al 28 y 31, se nos dice que extendió Moisés su mano e hizo Jehová que el mar se retirase y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y los egipcios entraron después, persiguiendo a los israelitas. Pero Dios cerró el mar y perecieron. El pueblo llegó hasta el final de la otra orilla, salvo, y el pueblo egipcio pereció. El ejército egipcio pereció. Y las maravillas de Dios, una vez más, quedaron patentes y manifiestas. Hermano y amigo que me escuchas, no te olvides. Cuando tengas problemas, ora a Dios, clama a Dios, con fe. Por lo general, Dios responde a nuestras oraciones de fe. Pero no te olvides que hay ciertos momentos, hay ciertas situaciones de la vida muy difíciles y complejas, en las que, además de fe, Dios quiere que tengamos obras. Dios quiere que continuemos marchando, caminando, sirviéndole, testificando, mientras clamamos y esperamos que resuelva nuestros problemas. Él quiere que esperemos con fe y obra. Que el Señor te bendiga y te ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a saber que la vida cristiana es un camino de espinos, estrecho, un camino difícil en muchos momentos. Que tú nos has salvado, que nos conduces a unas moradas eternas maravillosas, pero que en el tránsito de esta vida hemos de pasar por situaciones difíciles. Ayúdanos en esos momentos a clamar a ti con fe y a entender también que hay ciertas dificultades extremas, ciertas situaciones difíciles que además de fe, además de clamor, requieren de nosotros una actitud de marcha, una actitud de vida, de perseverancia, de constancia en tus caminos. Ayúdanos a discernir esos momentos para saber cuándo hay que orar y esperar
en quietud y cuándo hay que orar y marchar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te suplico también que sigas bendiciendo a los enfermos, que tengas misericordia de Carmen Rosa, de Carmen Teresa, de Susana, de Santiago, de la familia de Noemí, de la familia de Josefina, de todos aquellos, Señor, que son mayores y tienen enfermedades crónicas, y que en todas las cosas seamos creyentes que esperan en ti y que te siguen con fe. Gracias, Señor. Te suplico también por aquellos que tienen problemas de otro tipo, que tú nos ayudes a todos en esos problemas diversos que podamos tener nosotros o nuestros hermanos, que proveas trabajo para quien no tenga, que proveas casa para quien no tenga, paz y tranquilidad, afecto, lo que sea, Señor, que cada persona necesite, pon tu mano poderosa. Y también te suplico por Bexabé y por Frank, que tú les bendigas y les guardes en sus proyectos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.